noches, estimados participantes. Continuando con el 20º Congreso de Ingeniería de Mantenimiento, en esta oportunidad tenemos la ponencia, dentro del workshop Mantenimiento Productivo Total, tenemos la ponencia Eficiencia Energética y Electromovilidad en Minería. Para esto va a estar a cargo el ingeniero Santiago Arenas, gerente de la División de Minería Subterránea para la región andina de Epiroc, y el ingeniero Edwin Zorrilla, gerente de ventas de la Unidad de Negocio de Electrificación de ABB Perú. Vamos a tener 40 minutos de exposición y luego pasaremos a una etapa de preguntas y respuestas para esclarecer dudas de la presentación. Los dejo con los ingenieros. Adelante con la presentación. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Santiago Arenas. Trabajo en Epiroc, en el área de minería subterránea. Y en esta oportunidad me gustaría presentar algunos resultados que obtuvimos con un cargador frontal de bajo perfil, que normalmente denominamos Scoop Tram, de 7 toneladas de capacidad, accionado por batería. Entonces, vamos a describir rápidamente el equipo y las bondades que tiene, y luego pasar muy rápidamente también a definir algunos resultados que obtuvimos en la prueba durante el año 2018 y 2019. ¿Okay? Antes que nada, quería comentar de que en el caso de Epiroc tenemos definidas 4 áreas principales dirigidas netamente hacia el futuro. Una es la eficiencia energética, el segundo es la interoperabilidad con los equipos, el tercero es la automatización y finalmente todo lo que se refiere a excavación de roca. Esto estamos en la parte del área subterránea. Entonces, cada área que tiene Epiroc mantiene gráficos similares, pero orientado a los temas respectivos, ¿no? En este caso, nos vamos a referir principalmente al tema de eficiencia energética e interoperabilidad con un ejemplo que se dio en la mina Atacocha, ubicada en Cerro Pasco. El principal reto de esto era comprobar si efectivamente un equipo a batería podría rendir en altura. Nunca antes en el mundo se ha probado un equipo a batería subterráneo con trabajos en altura. Entonces, esta fue una ocasión ideal. Todos los días leemos noticias que el mundo está yendo o se está moviendo hacia la electrificación. Los buses, los autos, los aviones, los buques, todo está yendo hacia esa tendencia. Es más, en el año 2025, todos los fabricantes de autos europeos, por ejemplo, ya no fabricarán más equipos o autos con gasolina o petróleo, sino todos serán autos a batería. Y esa es la tendencia que va a tender a seguir la minería subterránea, a hacer todo con batería, por un montón de razones que paso a describirlas. En la mina, en minería subterránea, básicamente me voy a referir a todo lo que es minería subterránea, se ha definido como un lugar muy importante a desarrollar el tema de batería en 2 equipos que representan en promedio alrededor del 80% del consumo de combustible en una mina. Y me estoy refiriendo básicamente a temas del Scoop Tram, o cargador frontal de bajo perfil, y los camiones tanto convencionales como camiones dumper o teletram. Entonces, Epiroc definió como que el plan de ataque o dónde empezar la electrificación en una mina con respecto a los equipos sería a los que mayormente consumen combustible, que son los Scoop Trams y camiones. ¿Cuáles son las ventajas de enfocarnos en equipos a batería versus equipos diésel?
Y acá una comparación muy rápida, muy sucinta, de lo que es la comparación entre un equipo a batería que tienen a la derecha en color celeste y un equipo diésel que tiene, cuyas gráficas están mostrados en el lado izquierdo en color rojo. En primer lugar, comparemos la primera barra de un lado con la primera barra de la otra gráfica, y eso es lo que se refiere al CAPEX, ¿no? A la inversión en cada uno de los equipos, ya sea diésel o batería. Entonces vemos que un equipo a batería, su costo de adquisición o su CAPEX es bastante mayor que un equipo diésel. Sin embargo, esto se ha podido modificar haciendo una modificación en el sentido de que el equipo a batería utiliza la batería como potencia o como unidad de energía versus el equipo diésel que utiliza efectivamente el combustible para trasladarse o trabajar. Entonces, el CAPEX que hemos puesto sobre la columna derecha, básicamente la vamos a dividir en dos. Una, lo que es directamente CAPEX, que sería la adquisición del Scoop Track en sí, y dos, el OPEX, que sería básicamente el tema del arriendo de baterías para la utilización del equipo en mención. El segundo tema importante es la segunda barra de cada gráfico y es referido a los requerimientos de energía para lo que es ventilación subterránea. Y como ven, obviamente para un tema de energía, perdón, de ventilación subterránea, cuando se utilizan equipos diésel, el gasto o la inversión en ventilación es bastante mayor que la ventilación cuando se utiliza equipos a batería. La tercera es que se ha comprobado fehacientemente, y algunos gráficos en algunos minutos lo mostraré, que los costos de mantenimiento en un equipo diésel son bastante mayores que un equipo a batería. Y esto es básicamente por el tema de la cantidad de partes que son menores en un equipo a batería versus el equipo a diésel. Y finalmente, el tema logístico. Al ser menor la cantidad de partes, pues obviamente los inventarios serán bastante menores en cuanto a costo referente al equipo de batería versus un equipo diésel. Ok, básicamente vámonos al tema ya en cuestión. La mina Atacocha ya todos ustedes conocen, queda cerca, digamos, queda en Cerro Pasco, a una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La idea acá era, como ustedes ven en el gráfico de la derecha o la foto de la derecha, abajo, pueden ver que hay un túnel de integración en color rojo que iba a ser, o que es de 2.5 kilómetros, y sería para unir las minas de Atacocha y la mina del Porvenir. Como saben, ya es propiedad de Nexa ambas unidades mineras. Entonces la idea era interconectar ambas minas a través de un túnel de 2.5 kilómetros. Y en la foto de arriba pueden ver el equipo en mención saliendo de la bocamina del túnel de Atacocha. Resultados de la operación. En cuanto a productividad, podemos ver que el equipo en batería era mucho más productivo comparado con un equipo del mismo tamaño a diésel. Ahí tienen ustedes los datos que pudimos obtener en promedio y pueden ver una mayor productividad. Y básicamente, ¿por qué? Porque como era un túnel ciego, es decir, no tenía nivel de acceso ni ventilación, el equipo a batería, el equipo diésel entraba a trabajar, a limpiar el frente de trabajo, pero tenía que pararse cada 2 o 3 limpiezas porque el túnel se repletaba de humo y el operador no podía entrar por un tema de visibilidad, seguridad, etc. En cambio, con el equipo de batería no, porque tenía, ¿cómo se llama? No bota humos, etcétera, y por lo tanto la limpieza en el trabajo era esencial y podía entrar tranquilamente. Entonces, acarreando bastante más material, casi un 50% más que un equipo diésel. El segundo resultado de la operación
es en cuanto al gráfico de consumo o requerimiento de aire en ventilación. Y podemos ver que se tiene casi un 15% menos de consumo de CFMs para el tema de equipos a batería versus el tema de diésel, ¿no? Y esto básicamente por un tema de que no solamente entraba el equipo a batería, sino que también entraban camiones, ¿no? Entonces, la diferencia entre el equipo a batería y el diésel básicamente era un 15%. Un tema también importante que no está mencionado acá es que el equipo diésel genera en su alrededor de 19 grados centígrados adicionales a la temperatura del motor. En cambio, el equipo a batería genera unos 3 grados centígrados de temperatura en su alrededor con respecto al motor que utiliza, ¿no? Otro tema importante era o es el rendimiento y el costo, ¿no? En cuanto a rendimiento, podemos ver que por metros mensuales, digamos, un equipo a batería podía hacer hasta 270 metros por mes, comparado con un promedio de 160 metros por mes de un equipo diésel. Y más aún, teníamos un costo por metro de avance de casi $2.540 total, ¿no? En un equipo con un equipo diésel versus uno de $1.980 un equipo a batería. ¿Y dónde estaba básicamente el ahorro? Está obviamente en el consumo de combustible, en la ventilación, en la rapidez con que podía limpiar el frente, ¿no? Y finalmente, el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, al tener una mayor agilización en el ciclo de trabajo, podíamos tener casi, o pudimos obtener el trabajo que se pensaba hacer en 10 meses, hacerlo en 4 meses menos, ¿no? Entonces se hizo un ahorro de tiempo, de bastante tiempo, diríamos, casi un 40% de ahorro en el tiempo. Algunos KPIs que se midieron, en realidad se midieron bastantes KPIs, lo que pasa es que por un tema de presentación estoy limitado a 20 minutos, pero entre los principales podemos ver la disponibilidad mecánica y el porcentaje de utilización, tanto en el año 18, 19, como el promedio de ambos, ¿no? Ambos, en el promedio, si podemos ver, todos están encima del 85% de disponibilidad mecánica, y alrededor de 40-42% de utilización de maquinaria. En cuanto a la vida de las llantas, o de los neumáticos tuvieron una duración promedio de alrededor de 2.500 horas. Y la ventaja principal es que el equipo en mención a batería, aparte de llevar la batería, lleva una computadora a bordo que permite trabajar o al momento de atacar la pila de mineral o de material, lo hace de una manera que la computadora interviene, de tal manera que hay muy poca posibilidad de patinaje en las llantas o un mal ataque por parte del equipo a la pila de material. Dentro de las cosas o de las bondades que tiene el equipo, también fue un tema de un dispositivo que le denominamos Certic, que lee absolutamente todo lo que le pasa a la máquina y todo lo que puede fallar. Entonces, para empezar, la primera aplicación que se tiene es que la computadora de la máquina le pregunta al operador antes del inicio de la guardia si, por ejemplo, desea leer o hacer la prueba del de frenos. Y esto básicamente le tomaba 30 segundos para poder saber que los frenos estaban en buenas condiciones. Ya saben que las minas subterráneas hay muchas rampas, hay muchos trabajos en desnivel que exigen bastante que la calidad de frenos sea la óptima. Pero adicionalmente, esta prueba de frenos queda registrado en este aparatito que denominamos Certic. Y este Certic también tiene la posibilidad de hacer diversas lecturas. Por ejemplo, leía el tonelaje acumulado por día que podía cargar,
a un camión o llevarlo a una labor adicional o extra, ¿no? También podía hacer la comparación entre las toneladas movidas versus las horas de motor. Acá tienen en el mayo del 2018 se hizo una lectura acá prácticamente diaria de todo lo que sucedió día a día en este esquema, ¿no? También tenía, como lee también las toneladas, aparte de las toneladas cargadas, leía el número de cucharas que realizaba por día, entonces se podía obtener los diferentes ratios de toneladas transportadas por cuchara en cuanto a capacidad. Entonces, como ven, hay bastante disparidad en este tema, ¿no? Y era básicamente por dos situaciones. Una por el tema de en cuándo mide, en qué momento mide la tonelada por cucharada. Y dos, que no había una muy buena granulometría en el disparo. Es decir, teníamos rocas grandes, rocas medianas y rocas pequeñas, entonces la granulometría no permitía un buen llenado de la cuchara. Y eso también le sirve al minero para que sepa o que pueda tener un perfil de mejora del disparo o del uso del explosivo. Obviamente también podíamos leer las toneladas por día, ¿no? Acá está registrada día a día las toneladas que se iban moviendo por cada día trabajado, ¿no? Toneladas por hora motor, ¿cierto? Este es otro gráfico que se puede obtener del CERTIC. Producción de la máquina, número de cucharadas por día, bueno, esto ya lo habíamos comentado un poco, ¿no? Promedio de cucharas por hora motor, ¿no? Promedio de toneladas por cuchara en otra etapa de la prueba, horas diésel por día trabajadas, etcétera. Horas de transporte, es decir, horas en que el equipo estaba prendido, horas en que el equipo se movía, porque no necesariamente son las mismas cantidades de horas, normalmente en movimiento son bastante menores, y podíamos, por la diferencia, obtener las horas de ralentí o horas de parada. Horas de parada, básicamente por un tema de mecánico o por un tema de mantenimiento, ¿no? Un gráfico también que puede medir o que puede realzar rápidamente el porcentaje de utilización en horas y cuántas horas estaba trabajando, cuántas horas estaba, digamos, prendidas pero no trabajando, que es el color amarillo, y finalmente en color rojo las horas no utilizadas por día. Entonces, muy rápidamente podemos ver a golpe de vista las horas trabajadas por día de la máquina, ¿no? Acá también el porcentaje, en el anterior era en horas, acá en términos de porcentaje. Bien, de todos los gráficos que hemos podido obtener, obviamente hay muchísimos más. He querido compilar solamente lo principal y nada, esto es lo que he podido juntar en este momento para esta presentación. Cualquier pregunta estoy llano a responder después de que mi colega Edwin de ABB pueda hacer su presentación. Se ve la pantalla. Bueno, gracias. Gracias, Santiago. Bueno, voy a hacer un complemento de la presentación, un poco por la parte de infraestructura de carga y algunos criterios para el por qué electrificar, ¿no? Un poco algunas ventajas adicionales de esta tecnología que ya se tiene para minería. Entonces, bueno, ahí están mis datos. Después en la presentación se los voy a dejar, si es que quieren hacer alguna consulta adicional fuera de este foro. Entonces, básicamente, además de las ventajas que ha mencionado Santiago, hay que tener en cuenta que en el caso de nuestra matriz energética, ya como país, tenemos una dependencia de 70% de hidrocarburos, ¿no? Hay un tema también de sostenibilidad y de transición energética. Tenemos que empezar, vamos a seguir necesitando petróleo y gas, eso es indiscutible, por unos 20, 30 años más, pero ya tenemos que ir pensando en esta transición, ¿no? Un poco
pasar a fuentes de energía renovables. Tenemos una dependencia muy alta, 70% en hidrocarburos, en uso directo y en un 30% de la electricidad. Entonces, en esta matriz al final tenemos un 70%, ¿no? Por otro lado, tenemos un país que está en general bastante bien electrificado, ¿no? Tenemos redes de hasta 500 kilovoltios, tenemos disponibilidad eléctrica, y en la minería tiene esto como una ventaja competitiva. Se reconoce mucho que la minería accede a costos muy competitivos de energía gracias justamente a que el sector eléctrico es bastante competitivo, ¿no? Entonces, haciendo un resumen un poco de la coyuntura energética, el por qué también apostar por la electrificación y la electromovilidad en minería, y en general, en el caso de nuestro país, tenemos una alta dependencia de los hidrocarburos, especialmente el diésel, ¿no? El diésel es casi el 30% del consumo final de energía y el transporte es más del 40%. Entonces, a veces no nos damos cuenta que el transporte en general es uno de los consumidores mayores de energía y está basado fundamentalmente en el uso del petróleo. Este petróleo es en 75% importado y nos cuesta divisas más o menos 5.800 millones de dólares anuales al Perú en importaciones de petróleo y diésel, que tiene que ser ahora de bajo azufre por las nuevas regulaciones ambientales. Por otro lado, tenemos una oferta de electricidad superior a la demanda, por eso es que está el sector muy competitivo, ¿no? Hay que aprovechar que esto, bueno, todavía tenemos varios años con esta situación, todavía nos quedan varios años en los cuales vamos a poder tener costos muy competitivos, hay que seguir desarrollando el sector eléctrico, pero tenemos en este momento realmente un exceso de oferta, ¿no? Hay que aprovechar a hacer los contratos ahora a costos bajos, ¿no? Y además nuestra matriz de generación eléctrica en general es casi un 70% renovable. Entonces tenemos hidroeléctrica y tenemos renovables, y la generación a gas natural dentro de las térmicas es la que menos contamina. Entonces por todo esto realmente la electrificación resulta buena no solamente para la eficiencia en las minas, sino en general para nuestra visión nuestra visión energética como país, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a eficiencia energética también, algo que hay que tener en cuenta es que todo vehículo eléctrico, incluido estos vehículos de faena, tienen una alta eficiencia en el uso en toda la cadena de valor, ¿no? Aún utilizando electricidad producida por petróleo, que sería el peor caso, esto es muy interesante, un vehículo eléctrico tiene un 18% de eficiencia al final, versus un 13% de un vehículo a combustión, aún considerando una generación eléctrica con un ciclo simple, que es la más baja eficiencia posible, ¿no? Entonces, este 18 a 13 significa un 28% menos de petróleo. Entonces, aún si la electricidad fuera generada con petróleo o carbón, como se hace en China, Estados Unidos, aún así es conveniente por eficiencia, seguimos ahorrando, ¿no? Seguimos ahorrando. Sin embargo, si esto lo aplicamos en el caso del Perú, donde obviamente la electricidad no es generada con petróleo, afortunadamente, esa eficiencia crece al 30%. Entonces, la eficiencia energética que se logra con la electricidad en el transporte es realmente mucho más alta, ¿no? Hay que tener también eso en cuenta, ¿ok? Bien. Por otro lado, complementando lo que decía Santiago, para el análisis adecuado de la introducción de todos estos vehículos, ya sea en transporte, ya sea en minería, hay que hacer lo que se llama el costo total de propiedad, ¿no? Hay que hacer un análisis del CAPEX más el OPEX. Es en los ahorros en la operación por donde viene justamente el retorno, la recuperación de la inversión, ¿no? En todos los análisis que se hacen de la introducción de flotas, hay que hacer este tipo de análisis, ¿no? Lo presento acá nada más como concepto. Pues esto es lo que nosotros, como también en cualquier tecnología que aplicamos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? La tecnología al inicio las energías nuevas son más caras, pero si traen beneficios, se recupera esa inversión, ¿no? ¿Ok? Bien, ya entrando un poco en la infraestructura de carga, todos los vehículos actualmente, lamentablemente, digamos, no hay un solo estándar, pero eso en realidad no hay problema, porque no es un gran problema en realidad. Hay algunos estándares de carga para vehículos eléctricos que se están usando más que otros,
Por ejemplo, en el caso de estos vehículos que ya Epiroc está lanzando y que en este caso con ABB hemos colaborado con algunos componentes internos y con la infraestructura de carga, se está usando, por ejemplo, el estándar CSS2 europeo, ¿no? Pero probablemente si esto fuera usado en Estados Unidos, probablemente, como hay también buses eléctricos con CSS2, en Estados Unidos probablemente se tenga que usar el CSS1, que son estándares muy similares. Estos son estándares de carga rápida, que se llama, son estándares en corriente continua, que permiten desde un equipo externo cargar directamente la batería, ¿no? Son de mayor potencia y permiten hacer la carga por eso de manera más rápida. Mientras que los estándares de corriente alterna, que están aquí a la izquierda, son estándares que utilizan un cargador a bordo, o sea, usan el mismo cargador a bordo que está en el vehículo, el cual, al no poder ser muy grande, de mucha potencia, entonces se limita el tiempo de carga, perdón, se extiende el tiempo de carga, ¿no? El tiempo de carga está en función de la capacidad de la batería en kilowatt hora y de la potencia que se inyecta para esa carga, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de ABB, tenemos un portafolio bastante completo. Puedo decir realmente que ABB es un líder indiscutible en estos momentos en infraestructura de carga. Y un poco aquí explicar qué es lo que hay que un poco preparar, qué es lo que se viene, un poco en el soporte de todos estos vehículos eléctricos, ¿no? Las baterías cada vez crecen más porque se requiere más autonomía y la potencia de carga también está aumentando. Entonces, hay sistemas de carga desde, digamos, para nivel residencial, comercial, para la ciudad, para los vehículos eléctricos, autos, vehículos ligeros, que están en el orden de 20, 25, 50 kilowatts. Y luego ya hay sistemas de carga actualmente de 90, 180 y hasta 600 kilowatts. Obviamente en esta parte derecha ya estamos hablando de los vehículos pesados, justamente como estos scoops, como estos camiones y cargadores frontales para minería subterránea, ¿no? Entonces, se tiene, mientras más grandes son las capacidades de las baterías, para cargarlas en menos tiempo se requiere mayor potencia, ¿no? Entonces, hay que tener un portafolio. ABB ha desarrollado un portafolio, como ven, muy completo, prácticamente un rango muy amplio, ¿no? Que va desde potencias muy pequeñas para autos, vehículos ligeros, hasta potencias mucho más grandes para vehículos pesados, ¿no? Para camiones y buses eléctricos, principalmente, ¿no? Adicionalmente, también menciono que ABB también está proveyendo los motores eléctricos de imanes permanentes que van dentro de los buses y también estos scoops. Estos scoops también tienen motores eléctricos de imanes permanentes, que es la tecnología que está predominando en electromovilidad, porque son motores que tienen una mayor densidad de potencia y mejor eficiencia que los motores de jaula de ardilla, ¿no? La electromovilidad empezó con motores jaula de ardilla tradicionales y está migrando un poco hacia motores de imanes permanentes, ¿no? ¿Ok? Que ya se considera una tecnología en estos momentos madura para la aplicación en vehículos eléctricos. Entonces, en este rango de sistemas de carga, la infraestructura de carga es muy importante porque va a soportar justamente la operación de todos estos vehículos. En el caso de vehículos pesados, obviamente la construcción y dependiendo de la aplicación, es distinto un cargador para la ciudad, para un bus eléctrico, que un cargador en una mina subterránea. Entonces, en este caso, obviamente, dentro de la tecnología estándar y las normas y los protocolos de carga que se cumplen, además tiene que haber un tema constructivo, ¿no? Entonces, una de las características también es que como estándares, el tema de la interoperabilidad, también muy importante, ¿no? Se puede tener una interoperabilidad. Afortunadamente hay estándares como el CSS2, que está siendo compartido desde autos hasta buses e incluso los propios, estos vehículos que ha desarrollado Epiroc, están utilizando inclusive el mismo estándar protocolo de carga CSS2 europeo. Entonces, hay afortunadamente una interoperabilidad siempre y cuando se maneje un amplio rango de tensión, porque si bien el protocolo es el mismo, lo que sí varía es la tensión interna en el vehículo, el sistema de tracción. En autos, normalmente es de 500 voltios, ¿no? 400, 500 voltios DC, internamente el motor eléctrico es de esa tensión,
Mientras que, bueno, en autos deportivos como los Porsche y en buses eléctricos o en pickups, vehículos de mayor tamaño, capacidad, potencia, los motores eléctricos son de 800 hasta 900 voltios de corriente continua. Entonces, esta diferencia de tensión hace que muchas veces hay una división muy grande entre sistemas de carga para vehículos ligeros y sistemas de carga para vehículos pesados. ABB decidió desde el año pasado que todos sus cargadores, toda la infraestructura de carga va a soportar todo el rango de tensión amplio y un rango amplio de potencia también, de manera que desde cargadores de poca potencia van a poder cargar vehículos ligeros y vehículos pesados, ¿no? Simplemente la construcción, la ejecución para las aplicaciones, por ejemplo, industriales es un poco más robusta, pero la tecnología, la electrónica de potencia es la misma, y los sistemas de control y digitalización también. ¿Ok? Bien. Otro aspecto importante es la escalabilidad, ¿no? Sucede muchas veces que conforme las flotas crecen, la cantidad de vehículos, buses o los mismos vehículos de faena crece, hay que ir aumentando la potencia para ir cargando más vehículos. Entonces hay un concepto de escalabilidad. Los sistemas de carga nuestros son totalmente escalables. Empiezan con potencias, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro, empiezan con 90 kilowatts y se pueden ampliar hasta 180 kilos, ¿no? Esto es todavía único en el mercado. Estamos hablando del estado del arte en sistemas de carga para vehículos eléctricos, ¿no? Y crece de esta manera. En un mismo gabinete se van añadiendo los módulos de electrónica de potencia para crecer de 90 a 180 kilos. Además de crecer en escalabilidad, se tiene que también tener la flexibilidad de poder distribuir esta potencia entre uno o dos vehículos, ¿no? Normalmente, para vehículos pesados, 90 kilowatts puede ser una potencia que permite cargar una batería en 2-3 horas, ¿no? Que es lo que justamente dura, por ejemplo, la faena que hace el scoop, que son, me parece, cada 4 horas, ¿no? Entonces, pero con el tiempo esas baterías pueden crecer, entonces se crece en potencia, pero también esa potencia se puede distribuir, ¿no? Se puede distribuir asignarla toda a un solo vehículo para cargar más rápido, o distribuir la potencia entre dos vehículos, ¿no? Para compartirla. Entonces, toda esa flexibilidad es lo que se llama un poco lo que es la carga dinámica, ¿no? Después, hasta los 150 kilowatts, los cables y conectores son estándares. Por encima de los 150 kilowatts ya se tienen que tener algunas componentes especiales por el nivel de corriente, ¿no? Cuando ya se pasan los 300, 400 amperios, en esos sistemas de carga, los cables ya son muy rígidos, los conectores ya están en el límite de lo que manejan los protocolos. Entonces, por ejemplo, tenemos una patente, un desarrollo con cables refrigerados, ¿no? Para poder manejar corrientes hasta 350 kilowatts, podemos manejar los conectores, y en este caso hay un nuevo estándar de CCS-HP europeo que está migrando justamente para poder manejar potencias de hasta 350 kilos, ¿no? Esto también lo estamos usando también en el caso, por ejemplo, de los scoops. Estamos trabajando con 150 kilowatts actualmente, pero ya se está trabajando también para ampliar la potencia hasta 350 kilos, ¿no? ¿Ok? Lo mismo igual con estos sistemas, se tiene que poder distribuir, ¿no? Se tiene que poder crecer, escalar en la potencia, en el tiempo, y distribuir la potencia entre varios puntos de carga para hacerlo lo más flexible posible, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya explicó un poco Santiago. En el caso de esto particular, voy a presentar un poco cómo son estos son los skits que nosotros estamos proveyendo. En este caso es un caso en Australia, donde Epiroc ha provisto los Scoop Tram. Y es muy importante, ¿no? El cliente ha adquirido de manera separada los cargadores, ¿no? Ahí hay un punto importante, ¿no? Obviamente se puede proveer junto, o sea, se puede proveer, digamos, junto los equipos, los scoop, los equipos de flota, de faena, con los sistemas de carga, pero bueno, ya depende del cliente. Hay que ver un poco que normalmente cuando uno compra un equipo diésel, uno no le vende toda la infraestructura de carga del diésel, ¿no? Entonces,
también hay que tener un criterio de cómo es que se va a instalar, soportar esa infraestructura de carga, ¿no? Ya depende del cliente, cómo es que quiere, obviamente, adquirir la infraestructura de carga, pero una de las cosas que se puede hacer es que obviamente se puede también tratar de ver qué otros vehículos se pueden ir implementando en la mina, además de los vehículos de faena, ¿no? Realmente los vehículos de faena son estas flotas son las primeras, pero ya hay buses eléctricos, ya hay otro tipo de vehículos, y la infraestructura de carga se puede compartir, y de esa manera se puede también diluir los costos de la infraestructura de carga, para utilizarla no solamente en un solo tipo de vehículos, ¿no? Entonces ya depende de los clientes cómo lo van a implementar, ¿no? Este es un ejemplo como esta es una foto de justamente una mina en Australia, donde se están, ya se están adquiriendo los scoops eléctricos, y donde más o menos va a estar el skid de carga. Acá interiormente está más protegido, obviamente, por ser una aplicación minera. Acá adentro está el cargador, la parte electrónica de potencia, y aquí en un gabinete separado está el conector con el cable, ¿no? Simplemente para acercarlo un poco más. Esto está un poco más protegido en una zona, y esto está más cerca al banco de carga de la batería, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces un poco para ir terminando, un poco lo que les quiero dejar, bueno, nosotros como ABB, este desarrollo que se ha hecho, obviamente de la flota, es un gran avance, ya ha sido probada, ya no es un prototipo, ya hay varias empresas que ya están apostando, pero detrás de esto también hay otros vehículos que se pueden también sumar a la electromovilidad. O sea, la electromovilidad, actualmente tenemos ya disponibles varios tipos de vehículos, buses eléctricos, incluso camiones, ¿no? Hay muchas noticias ya sobre camiones. Entonces, un poco la idea es que se va a tener que ir pensando a futuro en un poco esta infraestructura de carga, ¿no? Que sea interoperable bajo estándares abiertos, que se permitan soportar, como en este caso, en el desarrollo, por ejemplo, que se hizo con Epilog y ABB, muy importante, se decidió usar un protocolo como el CCS2, un protocolo abierto, ¿no? Con el diseño especial, obviamente, de los cargadores y todo para una aplicación minera, pero como protocolo en sí abierto, y eso permite, por ejemplo, compartir esta infraestructura de carga con otros vehículos, ¿no? En el caso de minería específicamente, obviamente las ejecuciones son como estas, ¿no? Containerizadas, tipo skids, bastante protegidas, y lo interesante es que también se puede combinar con sistemas, por ejemplo, de energías renovables, sistemas de baterías, ¿no? También, así como las baterías en los vehículos, se puede poner sistemas de baterías para almacenar la energía, por ejemplo, si se genera energía solar, si no quiere autogenerar parte de la energía, en fin, todas estas aplicaciones nuevas propias de las energías renovables, transición energéticas, están también disponibles junto con los sistemas de carga, ¿no? Para hacerlo como en este caso, esta es una aplicación ya real que se ha hecho, donde es un sistema totalmente completo. Aquí llega una alimentación de media tensión, ¿no? Acá adentro está la subestación que convierte a baja tensión, están los cargadores, y además se recarga con energía solar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de las aplicaciones que se pueden implementar, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar nada más, hay una componente muy importante de digitalización. La infraestructura de carga, ojo, no es solamente transmisión de potencia, sino que hay una comunicación. Entonces hay todo un tema de mantenimiento. Estos cargadores vienen ya con mantenimiento predictivo, basado en la condición, y la idea es tener una máxima disponibilidad, ¿no? Acá les muestro rápidamente, nomás para terminar, pero los sistemas, por ejemplo, la típica semaforización, las típicas herramientas de mantenimiento predictivo y basado en la condición ya vienen. Estos equipos, por ser de última tecnología, ya vienen prácticamente para hacer monitoreo vía remota y reducir al mínimo las intervenciones. Las intervenciones que hay, tener la máxima disponibilidad con el mínimo de intervención, ¿no? Ok, eso sería todo, ¿no? Ahora, bueno, quedo dispuesto para cualquier pregunta que tengan, ahí podemos ampliar de repente algún concepto, algún tema. Gracias. Muchas
muchas gracias, ingeniero Arenas, ingeniero Zorrilla, por su excelente presentación de este tema que es muy, muy activo, muy futurista y ya se está utilizando actualmente en nuestras actividades de extracción en la minería. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta de Raúl Seminario. Esta pregunta debe ser para el ingeniero Arenas. Buenas noches. ¿Qué clase de mantenimiento requieren las máquinas a batería? ¿Tiene capacidad de respuesta, ingeniero Arenas? Sí, cómo no. Ah, correcto, sí. ¿Me escucha? Sí, estamos atentos. Sí, bueno, habíamos conversado de que prácticamente los equipos eléctricos comparados con los diésel tienen alrededor de 1.200 partes menos en cuanto a componentes, piezas, etc. Entonces, por lo tanto, los mantenimientos más están referidos a filtros y aceites, ¿no? Ese es el tema principal. Hay filtros del aceite hidráulico, filtro de transmisión, aceite de transmisión, caja, y básicamente esos temas, ¿no? Con respecto, yo creo que más la pregunta va orientada al tipo de mantenimiento que puede ser para la batería. Y realmente la batería está construida de una manera bastante simple, que es un tema modular. Es decir, todo se basa en un cilindrito que es la unidad piloto, digamos, y que esto se va a ir armando por paquetes. Entonces, digamos, un subpaquete puede ser de 16 celdas que le denominamos a estos tubitos, y a su vez estas celdas y estas subpaquetes se forman como paquetes, y luego estos paquetes ya van componiendo la batería en sí. Entonces, en realidad el mantenimiento que se le podría hacer a la batería es más que todo un tema de revisión. Hemos tomado o tenido algunos temas ahí con las baterías, pero esto tiene un tema a favor, que está directamente conectado con nuestra matriz, porque la batería tiene unos chips que se conectan con el computador de la máquina, y la máquina a su vez, en el caso de haber internet, puede hacer llegar a nuestra central, donde podemos revisar muy rápidamente la batería. Hemos tenido que cambiar en algunos momentos estos subpaquetes porque el nivel de carga de la batería o de estos subpaquetes no cumplían con las especificaciones que tomábamos. Pero en líneas generales, esto es bastante espaciado, bastante raro como para considerarlo dentro de un mantenimiento normal. Gracias. Excelente. Siguiente pregunta viene de Jimmy Ponce. Comenta y dice, ¿estos equipos cuántas horas de autonomía tienen? Bien, gracias por la pregunta porque es un tema importante. Normalmente las baterías de estos equipos Scoops normalmente duran de entre 4 a 5 horas. ¿Por qué entre 4 a 5 horas? 4 es bastante normal o promedio, pero podríamos incrementar esta capacidad de autonomía de la batería, por ejemplo, si tenemos rampas descendentes y eventualmente, que no es normalmente el caso, que estas rampas descendentes sean con equipos cargados, ¿no? Entonces, eso regenera las baterías y le da una mayor autonomía. Sucede al revés, que cuando son rampas ascendentes o equipos van por estas rampas ascendentes de una manera cargada, el consumo de batería es mayor. Pero si uno quiere tomarlo como promedio, debería ser unas 4 horas de capacidad de carga o de autonomía. ¿Se cortó, parece? Y la cantidad de horas requerida para cambiar o para cargar, una batería está entre 2 a 2 horas y media de carga. Gracias. Gracias por la respuesta. Eduardo Urcubaranga pregunta,
comenta y pregunta, por favor, ¿cuál es el cost driver de la operación del scoop eléctrico? Bien, en una de las láminas lo señalamos, pero de todos modos podemos hablar de, por ejemplo, un ahorro sustancial en la ventilación, un ahorro sustancial en el tema de mantenimiento, un ahorro sustancial en el tema logístico, y Edwin lo mencionó de una manera importante, pero el tema del petróleo, del combustible y la cantidad de dinero que gastamos trayendo petróleo del extranjero es un tema muy importante, teniendo la infraestructura y la capacidad de energía instalada eléctrica en el país, ¿no? Pero esos sí son algunos temas con los cuales podríamos hablar del cost driver, aparte de la productividad que puedan tener estas máquinas, ¿no? Gracias. Correcto. Preguntan también, a nivel mundial la tecnología de batería sigue desarrollándose como mejora continua. ¿Cuál es el tiempo máximo de autonomía que se ha conseguido para la operación de equipos trackless? Bueno, esto ya lo hemos mencionado con la parte de la autonomía, pero me da la impresión que la pregunta va un poquito más allá y creo que va referido más que todo a la vida útil de la batería. En estos momentos, entre Canadá y Perú, que Canadá es, digamos, donde se tiene la mayor cantidad de máquinas trabajando, y los resultados de Perú, tenemos aproximadamente más de 100.000 horas de trabajo de estos equipos a batería. Y un tema, digamos, de batería, de la vida útil de la batería en promedio, está alrededor de entre 25 a 30.000 horas. Pero eso es básicamente de servicio al equipo. ¿Por qué? Porque esa batería, a pesar cuando se va a cambiar, no se cambia porque ya no sirve, sino se cambia porque su nivel de carga ya no es el adecuado. Pero esa batería en sí puede salir, por ejemplo, a dar energía eléctrica a pueblos o iluminar una plaza o llevarlo, por ejemplo, donde van los geólogos, donde no hay mucho tema eléctrico porque van a las zonas más inhóspitas y donde esa batería le puede servir simplemente para ayudarse a iluminar su lugar de trabajo, su área de trabajo por las noches en los lugares recónditos. Y finalmente, al finalizar la vida útil de esta batería, pues probablemente podamos tener una recompra de esas baterías porque finalmente están los compuestos de esa batería pueden ser que se puedan volver a reutilizar. Gracias. Correcto, gracias por la respuesta. Para el ingeniero Zorrilla preguntan si ABB construye alternadores de alta potencia de aproximadamente de 2 megavatios o 2000 kilowatts. Sí, claro. Nuestra división que se denomina Motion fabrica tanto motores eléctricos como generadores o alternadores, hasta inclusive mayor potencia ¿no? Que esa que están mencionando, ¿no? Sí, en general tenemos una división especializada que hace motores, o sea, máquinas eléctricas en general, también transmisiones mecánicas, y en el caso de alternadores sí se manejan esas y potencias incluso mayores. Gracias. De la misma pregunta también se extiende, ¿y de cuánto es la eficacia del alternador o del grupo de alternadores? Bueno, una de las, digamos, tomando la pregunta de una manera más general y aprovechando para que estamos hablando de eficiencia energética, en general, tanto los motores, o sea, sabemos que las máquinas eléctricas pues tienen una alta eficiencia, ¿no? Estamos hablando de más de 90 hasta 95 y a veces por ejemplo, estos nuevos motores de imanes permanentes pasan el 95% de eficiencia, ¿no? O sea, muy alta eficiencia, a diferencia de, obviamente, los motores a combustión. Esa es una de las mayores ventajas justamente de la electromovilidad, ¿no? La eficiencia energética es muy alta, ¿no? Entonces, tanto en generadores como en motores, máquinas eléctricas en general, las eficiencias son altas. Y en el caso específico de, por ejemplo, motores de alta eficiencia, eficiencia premium,
mayor todavía. En el caso de electromovilidad, es justamente por eso que mencionaba el uso que se está haciendo de los motores de imanes permanentes, ¿no? Que al no haber una jaula de ardilla, sino solamente imanes en el rotor, es justamente, puede dar mayor potencia en el mismo tamaño, en el mismo frame del motor, y además tiene una mejor eficiencia, ¿no? Lo que sí requiere es un control electrónico para arrancar y para moverse, pero eso ahora no es problema. Entonces, eso es un poco lo que está haciendo ahora el uso de los motores de imanes permanentes, ¿no? Aprovecho para comentar. Gracias por la respuesta. El beneficio del ciclo de vida de los equipos a batería es mayor a los tradicionales. ¿Cuáles son las horas de operación para el overhaul o cambio? Esa pregunta debe ser para el ingeniero Arenas. Adelante con la respuesta. Sí, gracias. A ver, la máquina en sí es una máquina que para trabajar utiliza todas sus partes, ¿ok? No es, por ejemplo, como un jumbo de perforación, en la cual el jumbo utiliza el motor diésel o su traslación para llegar al sitio de trabajo, y en ese momento para todo lo que es traslación y simplemente utiliza la energía hidráulica para perforar. Entonces, pero en el caso de los scoops y camiones, acá sí utilizan prácticamente todas las partes con las cuales ha sido diseñado. Entonces, las baterías tienen un rango de vida, que ya más o menos lo he mencionado, que está alrededor de unas 25.000 horas. Transmisiones, ejes, cucharas, cada uno tiene su comportamiento en vida útil, y van en función a ellas que se tenga que reparar. Pero en líneas generales yo diría que para un equipo a batería probablemente se tenga que hacer un pequeño mantenimiento mayor alrededor de las 10.000, 12.000 horas, y luego fácilmente el equipo puede llegar alrededor de las 25.000, 30.000 horas. Gracias. Gracias por su respuesta. Bueno, ya acercándonos al final de la presentación, quisiera brindar un par de minutos a cada uno de los presentadores para que nos dé su apreciación final respecto a sus temas que han estado presentando, y luego pasar a la siguiente presentación. Adelante, ingenieros. Gracias. Bueno, nada, la batería, los equipos a batería han venido para quedarse. La minería los va a usar, va a ser necesaria su utilización. Necesitamos medio ambiente de trabajo mucho mejores. No he hablado, por ejemplo, del nivel de ruido de la máquina, que es prácticamente cero. La máquina ni se siente trabajar. Obviamente la contaminación es muchísimo, o sea, casi no hay contaminación en absoluto. También tenemos el tema ergonómico para el operador, la visibilidad. En una mina subterránea todos estos factores son muy importantes, ¿no? Entonces, esto es solamente un tema que ya trajimos la primera máquina, y esto es un tema que va a venir para quedarse. Y ya en Epiroc hemos entrado a la segunda generación de máquinas a batería. En este caso hemos incorporado no solamente los scoops y los camiones, sino también las unidades de perforación, como son los jumbos, son los empernadores y son los simbas, ¿no? De taladros largos. Entonces, poco a poco todo esto va a ir acoplándose a la minería subterránea, con el consiguiente beneficio de toda esta nueva tecnología. Y obviamente vamos a seguir conforme a lo que se está orientando el mundo, ¿no? Cada vez contaminar mucho menos. Gracias. Correcto, gracias. Adelante, ingeniero Zorrilla. Sí, gracias. Sí, complementar nada más que quizás reforzar un poco el componente de digitalización que hay en esos sistemas. Santiago lo mencionó también, como tanto
tanto estos nuevos vehículos por tener una tecnología basada bastante en electrónica, y debido a que los accionamientos con motores eléctricos son obviamente accionamientos de tipo directo, ¿no? Permiten obviamente un control, una regulación mucho mejor, y a la vez facilitan todo lo que es el monitoreo remoto. Pasa lo mismo con la infraestructura de carga, o sea, la electrónica está muy presente, hay que tener en cuenta. Lo que sí hay que prepararse porque, o sea, vamos a tener más electrónica todavía con todos estos sistemas. De hecho, dentro de estos vehículos, los motores eléctricos tienen, digamos, especies de variadores o inversores, que son los que hacen el control de velocidad y el control de torque. Entonces, el control de torque y velocidad es todas esas bondades que hemos visto con los variadores de velocidad en la industria minera, es exactamente lo mismo con estos vehículos, ¿no? Entonces, vamos a tener más electrónica, ¿no? Quizás en este foro es bueno un poco ver esa visión que la electrónica viene para quedarse, y junto con eso va a haber mucha digitalización. Entonces, el monitoreo remoto, el mantenimiento predictivo basado en la condición va a ser el estándar. O sea, ya no va a ser un plus. Prácticamente, como digo, todos esos sistemas ya vienen, como dijo Santiago, y también nuestros cargadores, todo ya viene habilitado para hacer monitoreo vía remoto. Entonces, va a haber un alto componente de digitalización. Yo digo a veces, acá ya no hay transformación digital, esto ya nace digital, ¿no? Ya los sistemas vienen preparados, y es por eso que finalmente lo que quizás no mencionó Santiago, ya se está hablando de los vehículos autónomos, ¿no? Justamente aquí también va a haber un poco de mucha automatización relacionada con esto, gracias a toda esta plataforma tecnológica que es muy, muy nueva, ¿no? Gracias. Gracias, excelente comentario. Bueno, la presentación ya terminó. Agradecemos a ambos presentadores y también en nombre de los 117 participantes por esta excelente presentación que hemos tenido sobre electromovilidad y el futuro que estamos viendo, y todas las bondades que trae esta tecnología para el planeta y para el mundo y para la productividad. Muchas gracias a ustedes. En nombre también de ingeniero Zorrilla, ingeniero Arenas, en nombre del comité organizador del 20º Congreso Peruano de Ingeniería y Mantenimiento, presentamos estos certificados por su presentación en esta edición del Congreso. Muchas gracias.